Bendiciones, bendiciones mis apreciados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Wilson Vaca Espino. Estamos ubicados pastoreando actualmente en la hermosa colonia El Sitio, colonia que pertenece a Tegucigalpa, nuestra capital, Honduras. Es un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. En mi cuenta en Facebook, algunos me han preguntado sobre la Navidad. Y la pregunta ha sido si hay un respaldo bíblico para celebrar la Navidad. La otra pregunta es si esta fiesta que se celebra de Navidad es pagana o no es pagana. Bien, vamos a hablar un momento. Ya días no estaba en vivo por en mi cuenta. Ya día no hacíamos un en vivo en mi cuenta en Facebook. Normalmente estamos saliendo en TikTok con frecuencia, pero queremos hacer este en vivo ahora para hablar sobre un poco sobre la Navidad en base a preguntas que me han hecho, si esto es bíblico o no es bíblico, tiene respaldo bíblico o no tiene respaldo bíblico. Entonces vamos a hablar un momento. Si usted quiere si usted va a entrar en este en vivo y quiere comentar algo, preguntar, no hay problema, estamos a la orden para poder servir. Miren, la tradición nos ha enseñado que debemos celebrar y que se debe celebrar Navidad el 25 de diciembre. Lógicamente el 24, Nochebuena, y el 25 pues se celebra a nivel del mundo el natalicio de Jesucristo, el nacimiento de el Hijo de Dios. Debo decir que la fecha del 25 es una fecha incierta, ¿ok? Es una fecha incierta. Es decir, que no tenemos registros bíblicos donde apegarnos, y decir que Jesucristo nació exactamente el 25 de diciembre y que por esa causa debemos hacer la celebración, celebrar el natalicio de Jesucristo para el 25. No hay registros bíblicos donde nosotros nos podemos amparar. Pero sí hay registros bíblicos lógicamente sobre el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Sí hay registros bíblicos del nacimiento de Jesús. Pues lógicamente Jesús nace en Belén de Judea. Eso es conocido por nosotros. En Belén de Judea. Y saben que Belén significa casa del pan. Belén significa casa del pan. ¿Por qué casa del pan Belén? Bueno, porque allí en Belén de Judea, en los tiempos de Jesús, se sembraba mucho trigo, cebada, y de ahí viene casa del pan. Y Jesús nace en Belén de Judea. Entonces los registros bíblicos que tenemos es sobre cómo nace Jesús en un pesebre
La Biblia registra que nace en Belén de Judea. La Biblia registra que Jesucristo iba creciendo en sabiduría, en inteligencia, y creció como un niño normal, porque Jesús era completamente hombre y completamente Dios, y en esa parte de la humanidad que tenía, pues se desarrolló y creció como un niño. Y debo decirles que me llamó la atención, aquí está, aquí tengo el libro, me llamó la atención, perdón, parece que en alguna partecita lo he de tener, pero lo que quiero enfatizar es que Samuel Pagán escribió un libro que se titula Jesús de Nazaret. Yo se lo recomiendo, Jesús de Nazaret. Invierta en sus conocimientos. Miren, yo les voy a dar un consejo, un consejo de amigo y de hermano. Usted nunca se ponga a discutir un tema, se ponga a discutir un tema si usted no tiene algo por lo menos de conocimiento sobre ese tema, porque hay veces que en nuestra ignorancia podemos comentar algo y no tener fundamentos sólidos para debatir un tema. Pero aquí estamos para aclarar aquello que puede estar confuso. Entonces, Samuel Pagán escribe un libro. Yo lo tenía por acá, pero en algún lugarcito ha de estar. Se los quería mostrar, pero igual yo lo cito a él en este momento. Samuel Pagán escribe un libro sobre Jesús de Nazaret, así con ese nombre. Usted lo puede adquirir, lo puede comprar en la librería. Y habla de la infancia de Jesús de alguna manera. Y Jesús, siendo Jesús humano, completamente Dios, pero en esa humanidad, pues, donde nació, Belén de Judea, él jugaba los juegos de su tiempo. Y me llamó la atención de lo que escribe Samuel Pagán, que dice que Jesús jugó maules. Lógicamente los maules eran de otro material, como de metal, hierro, por ahí. Pero Jesús jugó los juegos de su... Porque es que el problema es que todo lo hemos nosotros espiritualizado por desconocer los contextos históricos, culturales. Es un problema. Es como aquel que dice y juzga a otro, dice, hey, no vayas al estadio. Miren cómo voy al estadio. No vayas al estadio a ver jugar fútbol a tu equipo favorito. Y yo diría, son unos hipócritas, discúlpenme la expresión, son unos hipócritas porque vienen en su cuarto, en un cuarto, se encierran a ver televisión y a ver su equipo favorito, a ver a Motagua o Olimpia. Hoy sí vamos a hablar claramente, ¿verdad? A jugar, ver el partido de cuando juega Olimpia, Motagua, Maratón, Real España, y ahora Potros, que se ha convertido en un equipo interesante en el país. Da pena realmente, y no sé qué decir de último, pero yo lo llamo hipocresía. Yo me he encontrado con pastores donde dicen, ok, ¿por qué vas al estadio? Y luego tienen el valor de decir, ¿por qué te vas a contaminar con esa gente inconversa? Óiganme, si Jesús comía con pecadores. Y estamos hablando de Jesús hoy, ¿no? Jesús comía con pecadores, se sentaba con publicanos. Los publicanos eran cobradores de impuestos para el Imperio Romano y eran corruptos.
Y Jesús se sentaba con ellos, con publicanos y pecadores. ¿Y por qué vas al estadio y miras el partido de tal equipo? ¿No sabes que estás entre gente no cristiana? Mire cómo estamos. El desconocimiento teológico es fatal, es terrible. Pero ¿acaso no dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo? ¿Y dónde vas a alumbrar? O sea que solo vas a estar con personas que van a la iglesia. Solo con cristianos vas a estar tú juntos, no con estos grupitos. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que juntarte solamente con gente de tu religión, gente convertida, de acuerdo y que asiste a tu iglesia? ¿Dónde? Que solo debes juntarte con esa gente. ¿Dónde dice la Biblia? Vamos. No dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. No dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Hay que dar sabor a este mundo de alguna manera. Fíjate que a través del fútbol tenemos varios amigos, porque yo he apoyado el deporte. Por ejemplo, donde pastoreaba anteriormente, San Miguel Arcángel, yo fui presidente de la liga, una liga burocrática. Fui presidente 3 veces. ¿Sabes para qué? Para ayudar a personas que estaban, que en Honduras le llaman antisociales. No creo que sea un nombre tan correcto, pero podremos pensar en otro nombre, pero jóvenes que estaban en riesgo y que había que apoyarlos a través del deporte. ¿Por qué entro al deporte? ¿Por qué entra a esta parte? Porque Jesús en su infancia, mira, ve, jugaba maules. Y a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo ese libro de Samuel Pagán, que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Recuerda que Samuel Pagán es un hombre que ha vivido en Israel, tiene seminario allá en Israel, Jerusalén. Es un hombre muy experto en Biblia, es un teólogo, es un gran escritor. No te va a inventar cosas, porque es un experto en teología, en Biblia. Valga la aclaración que fue mi maestro también en el doctorado, en la última clase en República Dominicana. Lo conozco, es un hombre experto en Biblia. ¿Cómo tú le puedes contradecir? ¿Cómo le puedes contradecir a un teólogo, a un experto en Biblia? No le puedes contradecir. Y entonces, entonces él escribe sobre eso, porque estoy hablando de Jesús y por qué debemos celebrar Navidad. Entonces Jesús nace en Belén de Judea. Y explico que Belén significa casa del pan. Casa del pan. ¿Por qué se le dice casa del pan Belén? Porque allí en Belén de Judea, en tiempos de Jesús, se sembraba mucho trigo, mucha cebada. Y ahí nace Jesús en un pueblo que es pequeño para ese tiempo. En un pueblo... no era un pueblo tan desarrollado, pues Jerusalén tenía para ese tiempo más desarrollo, bonitos edificios. Sin embargo, Jesús no nace exactamente en Jerusalén, sino en Belén de Judea, porque ya estaba profetizado que iba a nacer allí. Y entonces, es interesante, ¿no? Y extraordinario también. Es extraordinario cómo y por qué toqué la parte del deporte. Estoy hablando, ya vamos a explicar qué es Navidad. Estamos dando un contexto, ¿no? Contexto histórico y cultural que es importante, porque el contexto en la vida es importante. El contexto es lo que está antes, lo que está después. Hablando de contexto inmediato, ¿no? Entonces Jesús nace en Belén de Judea, un pueblo humilde. Pudo haber nacido en Jerusalén, sin embargo, nace en Belén de Judea y Jesús se comienza a desarrollar como un niño. Y dice la Biblia que crecía en sabiduría, crecía en inteligencia y crecía en estatura, y él jugó los juegos de su tiempo. Mira, ve,
Mira la mano, ¿jugaste maules alguna vez? ¿Tú jugaste? y justo, Samuel Pagán, en su libro Jesús de Nazaret, dice que él jugaba maule. Eso era un deporte. ¿No ves que Jesús era completamente hombre? Y nosotros espiritualizándolo todo. Si algunos de nosotros pensamos que Jesús ni jugaba. No, es que era el Hijo de Dios. Es que descendió del cielo, sí, el Hijo de Dios, claro que sí. Pero a ti se te olvida que era completamente humano, completamente hombre y jugó los juegos de su tiempo. Mira, ve, jugó maules. ¿Cómo, pastor? Yo no sabía eso. Jugó maules. Yo no sabía. Lee el libro Jesús de Nazaret, te lo recomiendo, de Samuel Pagán. ¿Por qué voy dando todo este contexto? Porque me han preguntado y me han dicho, demuéstrame un registro bíblico. Bueno, el registro bíblico que hay, el registro bíblico es dónde nace, cómo nace, en un pesebre, en un marco de mucha humildad. Sin embargo, y llegando, porque estoy dando un contexto sobre la Navidad, por qué debemos celebrar Navidad, si se debe celebrar Navidad o no se debe celebrar la Navidad. La tradición ha puesto el 25 de diciembre para celebrar Navidad en todo el mundo entero. Pero yo te voy contestando ya. 25 de diciembre, la Biblia no registra eso. O sea, si tú vas con cuestión de que te responda con la Biblia, no, ese registro de fecha no. Registro de fecha no, 25 de diciembre que nació Jesús. Pero sí encontramos el registro y un respaldo bíblico del nacimiento de Jesús. Y en ese sentido, entonces, sí vale la pena celebrar Navidad. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabes que tú le dices feliz Navidad a las personas? Bueno, algunos de ustedes, feliz Navidad. Bueno, a menos que tú no uses esa expresión, feliz Navidad. ¿Y sabes qué se está diciendo con feliz Navidad? Feliz nacimiento de Jesucristo. Feliz Navidad. ¿Sabes por qué? Porque Navidad, la Navidad es Jesucristo mismo. La Navidad es Jesucristo. La Navidad de Jesús. Y cuando tú dices, porque hay veces que decimos palabras y no sabemos el significado, hermanos, y a todos más de alguna vez nos ha pasado, hay que ser honesto, a todos, no te sientas aludido, que muchas veces a todos nos pasa, ¿no? Entonces tú dices, feliz Navidad. Lo que está diciendo entonces, feliz nacimiento de Jesús, porque la Navidad es Jesucristo. No hay un respaldo bíblico con relación a fecha, el 25 de diciembre, que se celebra el nacimiento de Jesús, es una fecha incierta, no tenemos ese registro, pero eso no significa que no se deba celebrar Navidad. Pues yo creo que se puede aprovechar el momento para celebrar Navidad. ¿Sabes que los cristianos, muchos cristianos en Puerto Rico, por ejemplo, en Puerto Rico, y aquí estoy citando al doctor Pablo Jiménez, que lo tuve en una entrevista, algunos de ustedes probablemente miraron esta entrevista, donde él enfatiza que muchos cristianos evangélicos en este caso, aprovechan Navidad en Puerto Rico para evangelizar, para hablar de Cristo. El problema, ¿sabes cuál es el problema? No darle un buen sentido a la Navidad. No darle un buen propósito a la Navidad. Ahora, yo sí estoy en contra, aquí hablemos claro, yo sí estoy en contra que celebremos Navidad para emborracharnos. Eso sí es incorrecto. Hay que separar de lo correcto o incorrecto que se podría hacer en tiempos de Navidad. Yo sí estoy en contra de que pero eso no lo decimos, ¿verdad? Eso no lo hablamos, ¿verdad? Porque Navidad no es para eso. Navidad no es para emborracharse, hermanos. No, Navidad no es para ir a fornicar.
Navidad no es para ir a adulterar. Navidad no es para hacer cosas indebidas. Porque puedes convertir también la Navidad en lujuria, pero también la puedes convertir en paganismo. Sí, depravación, lujuria, vicios, y a la parte del paganismo, pero no significa que celebrarla desde la perspectiva correcta sea paganismo, porque alguien me escribió y me dice, no, eso es paganismo. No, habría que separar, esto es importante, habría que separar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si los cristianos evangélicos celebraran Navidad en el buen sentido de la palabra, para, por ejemplo, tratar una serie sobre cómo nació Jesús, cómo los profetas mayores y menores profetizaron acerca de que Jesús iba a nacer de una virgen y en Belén de Judea. Usted, todo pastor, por ejemplo, en Navidad, o líderes cristianos espirituales, pueden preparar una serie porque encontramos suficientes registros en la Biblia desde el Antiguo Testamento, porque déjeme decirle que los profetas mayores, los profetas, ya se me está como, no me fijé que tenía que pesar, pero vamos a ver qué hacemos. Ya casi tengo en rojo el celular. Los profetas, creo que me voy a mover un poquito porque vale la pena seguir hablando hasta donde sea posible esto. Vamos a ver hasta donde sea posible, pero quiero cargarlo aquí, quiero cargarlo. Denme un paréntesis, por favor. Gracias, gracias. Entonces aquí sí, lo voy a sostener en mi mano por mientras terminamos esta reflexión. Los profetas menores y los profetas mayores, todos apuntaron a Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Profetas menores y mayores, algunos profetas mayores y menores hablaron de cómo Jesús iba a nacer de una virgen y en Belén de Judea. Entonces, para mí, en tiempo de Navidad, escuchen, en tiempo de Navidad, todo pastor debería de tratar, aprovechar esta coyuntura en el mes de diciembre, todo el mes de diciembre si quieres. Deberían de aprovechar para trazar una serie para hablar del nacimiento de Jesús y partiendo desde el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Testamento profetizaron y apuntaron los profetas al nacimiento de Jesús y cómo él iba a morir. Y tú llegas al Nuevo Testamento, cómo aparece Jesús, cómo nace Jesús. Óiganme, hay una riqueza en la Biblia y cuando tú hablas del nacimiento de Jesús, estás hablando de Navidad. Cuando estás hablando del nacimiento de Jesús, estás hablando de Navidad, porque la Navidad es Jesucristo. Registros bíblicos hay suficientes, mis queridos hermanos, para hablar una serie de varias enseñanzas, de varios tópicos. Hay registros bíblicos sobre el nacimiento de Jesús y cómo fue profetizado, cómo los profetas mayores y menores hablaron y apuntaron a Jesucristo, porque todos los profetas apuntan a Jesucristo. Todos los profetas mayores y menores apuntan a Jesucristo. Registros bíblicos, ¿de qué estamos hablando? Sí, registros bíblicos hay para hablar de Navidad y desde una perspectiva bíblica. Imagínate, pastor, querido líder, que tú la Navidad la aproveches para hablar de Jesús, del Hijo de Dios, cómo nació, y que tu iglesia crezca en conocimiento de cómo apareció Jesús y cómo fue profetizado por los profetas. Eso es lindo, eso es extraordinario. ¿Saben qué iglesia es la que tienen dificultad para celebrar Navidad? Les voy a decir, y vamos a ser muy francos. Las iglesias pentecostales.
Las iglesias pentecostales clásicas, tienen dificultad para celebrar Navidad. ¿Acaso es malo? No es malo, es bueno. Pero celebrarlo no desde la perspectiva de la lujuria, no desde la perspectiva del paganismo, celebrarlo no desde la perspectiva de la depravación, sino celebrarlo en el buen sentido de la palabra, desde el marco de la espiritualidad, porque hablar de Jesús, de su infancia y cómo nació, eso es espiritual y eso es bíblico. En lo único que podemos diferir, es lo único, pero es como casi insignificante realmente. Porque ¿saben por qué estoy haciendo este en vivo? Porque me preguntaron, ¿es paganismo celebrar, es pagano celebrar Navidad, sí o no? Muéstreme registros bíblicos. Ya hablé de que la Biblia habla abundantemente sobre el nacimiento de Jesús, cómo él iba a nacer. Con la fecha, no, la fecha es incierta. Esa fecha no es real. Que Jesús nació el 25 de diciembre, no. Tranquilos, no hay problema, no es real. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Si la tradición puso una fecha, entonces, ¿qué podemos hacer? No, hombre, aproveche la coyuntura, porque como no tenemos fecha, aproveche la coyuntura de 25 de diciembre en hablar sobre Navidad. Sí, hable sobre Navidad. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahora, quiero citar ahora al apóstol Pablo. No al apóstol Pablo, perdón, aunque podría citarlo más adelante, al doctor Pablo Jiménez. Al doctor Pablo Jiménez. En la entrevista que lo tuve, que algunos de ustedes miraron, dice: si usted celebra Navidad, bien lo hace. Usted no falla. ¿Y acaso usted peca delante de Dios? ¿Quiere celebrar Navidad? Ahora él dice, si quieres celebrar Navidad, hazlo para la gloria de Dios. Ah, interesante. Estoy citando aquí al doctor Pablo Jiménez, a quien tuve una entrevista. Bueno, es una entrevista que yo grabé hace 2 años más o menos, pero la puse creo el 24. Dice, si vas a celebrar Navidad, hazlo para la gloria de Dios. Y si no lo va a celebrar, dice Pablo Jiménez, hágalo para gloria de Dios. No hay problema, pero no juzgue. Y hubo alguien que comentó ahí, puso ese pasaje bíblico: ¿y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? El que come, no juzgue al que no come. Y viceversa. ¿Y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? El problema es que nosotros juzgamos. Ahí está el problema. Y eso sí es pecado, Eso sí es pecado. Celebrar Navidad no es pecado en el buen sentido de la palabra. Lo malo es juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que tú mides serás medido. No te equivoques. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. ¿Y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? ¿Quién eres tú? ¿Tienes permiso de Dios, de la Biblia, para juzgar? Entonces te voy a dar un consejito bien bonito. Cuando alguien celebre Navidad, no lo juzgues, porque celebra Navidad para dar gloria a Dios. Y lo otro, si alguien no lo quiere celebrar, pues no lo juzgue también. Dice Pablo Jiménez, dice, si ya celebras Navidad, hazlo para gloria de Dios. Y si no lo quieres celebrar, también hágalo para gloria de Dios. El gran problema de muchos cristianos hoy en día, y esto sí da tristeza, esto sí es lamentable, muy lamentable, es que no juzgamos los unos a los otros.
y nos condenamos los unos a los otros por cosas que nosotros hacemos. Y tú no sabes si esa persona está haciendo algo para gloria de Dios, para gloria del Padre, y tú lo estás juzgando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que mides, que estás midiendo, después no te quejes, serás medido. Y tú preocupado, hey, ¿se debe celebrar Navidad o no? No. Si se celebra de forma pagana, sí es pecado. Si se celebra para la lujuria, sí es pecado. Si se celebra para emborracharse y para adulterar y fornicar, sí es pecado. Ahí sí es pecado. Si se celebra con fines no bíblicos, no correctos, ahí sí es pecado. Pero si lo celebra sanamente, imagínense, y vuelvo a reiterar, un pastor puede pasar varios días hablando sobre la Navidad, porque la Navidad es Jesucristo. ¿Por qué no preparas mejor una serie, una bonita serie? Pero prepárate con tiempo. Investiga, prepárate. Pastor que me ves, otros me van a ver en diferido. Prepárate cuando llegue Navidad. Educa a tu iglesia, enseña a tu iglesia cómo nació Jesús. Hazlo en un contexto histórico y cultural y verás que tus hermanos en la fe, los que tú pastoreas, pastor, van a decir como dice Jaramillo, ahora entiendo, en un libro de hermenéutica, ahora entiendo mejor. Habla sobre el nacimiento de Jesús. La Biblia ahonda sobre eso. Sí hay registros bíblicos. Sí hay registros bíblicos sobre el nacimiento de Jesús. Lo que no hay es un registro de que el 25 de diciembre se debe celebrar Navidad. Esa es una fecha incierta, no es exacta. Aquí ver sin embargo, otra vez quiere escuchar el sin embargo, sí puedes celebrar la Navidad, aunque no sea una fecha exacta, porque lo puedes hacer en recordatorio de que Jesucristo un día nació y que al Padre le plació que naciera de una mujer virgen, una mujer temerosa de Dios, una mujer humilde, que naciera Jesús de una mujer, en este caso María, y nace por obra del Espíritu Santo, porque ahí sí fue obra del Espíritu Santo. Usted puede hablar de todo eso son registros bíblicos. Todo eso son registros bíblicos. No esté tan ansioso y preocupado y puede ser el 25, no puede ser, si es que es una fecha incierta. Sí, es una fecha incierta, no es exacta. Pero qué bueno que usted lo aproveche para hablar de Navidad en esta temporada de diciembre y recordar el nacimiento de Jesús, que Él se hizo hombre, se humanizó. Después fue creciendo, dice la Biblia, en sabiduría, en inteligencia, en estatura, y después entonces aparece en Galilea predicando el evangelio del reino, hizo muchos milagros grandes, extraordinarios, dio de comer al hambriento, etcétera, etcétera, y de último murió por nuestros pecados y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, y de allá, dice la Biblia, intercede por nosotros, por nuestros pecados, intercede por nosotros, y de allá
de la diestra del Padre un día vendrá y va a levantar la iglesia con gran poder y gran gloria, y los muertos en Cristo, cuando Él venga, resucitarán primero, y luego nosotros que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice San Pablo, y dije aquí, voy a citar también a San Pablo, dije después, y los que estemos vivos, dice San Pablo, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a recibir a Cristo en el aire con los que resucitaron primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y vamos a recibir juntos a Cristo en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Amén y amén.